Hola, buenos días. Saludos. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, soy el gerente de Conexis. Y para nosotros en Conexis es un gusto contar con la participación de ustedes en este webinar que hemos preparado especial para ustedes allá en Panamá. Hoy los acompaño desde nuestra oficina en Costa Rica. Y el tema de hoy es de equilibrio económico en contrataciones públicas, un tema clave para contratistas, ¿verdad? Del Estado. Y esperamos que la charla de hoy sea de provecho para todos. Sus preguntas son bienvenidas en el chat y estimamos una duración aproximada de 1 hora, tal vez un poquito más porque es un tema muy amplio. Hoy contamos con una invitada especial, una experta en temas de contrataciones públicas, la doctora Mónica Castillo Arjona. Ella es abogada, tiene más de 25 años de experiencia y es especialista en contrataciones públicas y en métodos de RAC, ¿verdad? De resolución alterna de conflictos. Es doctorada en España y es docente universitaria, lo cual es muy conveniente para nuestras charlas, conferencista y autora de artículos académicos en gestión contractual. Además, ha tenido una participación con el gobierno muy relevante, Secretaría General y Procuradora de la Administración en Panamá, y es socia directora del despacho jurídico Mónica Castillo Arjona, firma de abogados en Panamá, en la ciudad de Panamá, especializada en asesoría y consultoría, no solo en contrataciones públicas, sino también en temas de seguros, energía, telecomunicaciones, transporte y demás. Entonces estamos en las mejores manos con expertos del más alto nivel, como siempre los hemos tenido en Panamá. Para los que quieren conocer un poquito más de Conexis, nosotros nos enfocamos en inteligencia para licitaciones. Ahora estamos trabajando muy fuerte incorporando tecnologías de inteligencia artificial para favorecer eh, mejor, mejor gestión en licitaciones para nuestros clientes. Tenemos servicios en 3 áreas: leads, que es para identificación de oportunidades; analytics, estudios de mercado, precios, competidores, compradores, productos; y training, que es donde estamos ahora, que es entrenamiento permanente para las unidades de compra. Las unidades de compras o de ventas, más bien, el estado de los diferentes clientes que nosotros tenemos. Y para mostrar un ejemplo, la típica consulta de procesos de compra, yo entro a diferentes plataformas, ¿verdad? La plataforma de contrataciones vigentes, de contrataciones en línea, la plataforma de compras vigentes y demás, y busco ahí mis procesos de compra que pueden ser de interés. Conexis facilita esto, permitiéndome a mí definir términos, palabras, códigos clave, fichas técnicas y demás detalles que me permitan llegar directamente a esas oportunidades. Y con un clic me muestra qué hay, ¿verdad? Y me dice qué hay de lo que yo ando buscando, ¿verdad? Ahora, la gestión típica del área de licitaciones es revisar este listado, ¿verdad? Que a veces son bastante amplios, y ver ahí qué, qué, qué puede ser de mi interés. Ahora nosotros ya en Panamá, desde hace algunos meses o semanas, tienen un botoncito morado que me ayuda a analizar todo esto listado con inteligencia artificial. Pero ahora les quiero mostrar algo un poquito diferente, que es esto. Es que ahora ya en Panamá ustedes pueden buscar desde cero, eh, hacer una consulta como si fuera un chat, preguntando compras vigentes. Entonces, aquí entran al sistema y dice, ¿de qué producto comprador deseas consultar compras vigentes de Panamá? Entonces yo le escribo en lenguaje natural: hola, ¿me puedes dar las compras de oxígeno en sector salud? ¿Verdad? Igual yo pude haber preguntado cualquier cosa. Dame las compras en sector salud, dame las compras de los hospitales, dame las compras de lo que fuera, ¿verdad? O en cualquier sector, en construcción, que están construyendo algo de puentes, lo que yo quiero. Entonces aquí es un diálogo.
Dice eh, que el producto que ando buscando es oxígeno, ¿verdad? Que si deseo, me sugiere que si deseo agregar algunos términos relacionados como gas medicinal o cilindro, aire comprimido y demás, y yo le digo el 1 y el 2, que son gas medicinal y cilindro, para ampliar un poquito la búsqueda. Entonces aquí después me pregunta que si quiero enfocarme solo en sector salud, y yo le digo que sí, en el sector 1, que sería el sector salud. Eso es muy fácil de usar y, o sea, prácticamente cualquier persona que entienda un poquito de cómo buscar en compras públicas va a poder usarlo sin ninguna capacitación. Confirmando, deseas consultar las compras de oxígeno, gas medicinal, en todos los compradores en el sector salud. Sí. Entonces ahí, cuando yo le doy clic, me prepara dos cosas que ya vamos a ver. Eso es muy breve y muy sencillito. Lo primero es que del lado derecho de la pantalla me hace un resumen aquí de filtros, es como un resumen de qué fue lo que encontró, me da el detalle de los procesos de compra. Y aquí es bien importante porque me va diciendo en qué proceso y qué fue lo que encontró, ¿verdad? Por ejemplo, en este me dice, este proceso se llama biomédica mantenimiento de equipo médico y hay algo, un sensor de oxígeno que está ahí adentro. Este es oxígeno médico tipo 1, oxígeno médico tipo 1. Me va diciendo qué es lo que hay dentro de cada uno de esos procesos. Igual me resume aquí los tipos de procesos, yo los puedo graficar, los compradores, ¿verdad? ¿Quiénes son? Yo los puedo graficar y puedo copiar todo esto de una forma muy sencilla. Y lo más importante, que ya es donde vemos la inteligencia artificial trabajando, me hace un resumen, ¿verdad? Entonces me dice aquí cuáles son los principales procesos y me da los links para consultarlos, el estado, qué tipo de proceso es, los presupuestos, los productos y en qué procesos relevantes vienen, la frecuencia en que salen esos productos, quiénes son de nuevo los compradores, cómo se dividen los presupuestos. Y yo puedo revisar todo esto con calma y le puedo preguntar cualquier cosa. Resumen las compras de oxígeno médico tipo 1, ¿verdad? Que son cosas que a veces a uno se le enreda un poquito encontrar dentro de toda esa información. Y aquí me dice y me va diciendo oxígeno médico tipo 1, me da el presupuesto, me da la fecha de cierre y la hora de cierre, el número de proceso que yo puedo consultar y ahí me ponen los otros tipos. Entonces, de una forma muy fácil, escribiendo yo, imagínense que yo lo único que le pregunté es qué hay de oxígeno, ¿verdad? Después, ¿qué hay de oxígeno médico? De una forma muy sencilla, ya tengo toda esta información y si yo quiero entrar ahí a cualquiera de estos procesos ya tengo la información aquí completa, detallada, tengo el link a Panamá Compra, tengo acceso a ver la documentación y ver todo el detalle de esos procesos y hacer otras cosas, estudios de precios y demás que me permite hacer con Exis. Pero para que vean cómo se va facilitando y potenciando, digamos, la gestión con el uso del apoyo, ¿verdad? Con el apoyo de la inteligencia artificial que ya está a disposición de ustedes en Panamá con Conexis. Bueno, sin más preámbulo, quiero darle una grata, cordial bienvenida a nuestra abogada especialista invitada al día de hoy, ¿verdad? Bienvenida, doctora Mónica. Adelante. Buen día, doctor Mauricio. Muchas gracias por la invitación que Conexi nos ha cursado. Voy a compartir mi pantalla eh, para dar inicio a la conferencia del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar, lo cierto es que ha sido un tema que en los últimos años ha generado pues diferentes reacciones, lo hemos visto en los distintos medios de comunicación. Sin embargo, la intervención que vamos a tener esta mañana se construye principalmente de esa experiencia que es el resultado de no solo haber formado parte del sector público, sino también muchos años de investigación en lo que concierne a las contrataciones estatales, ¿no?
Y eso también nos ha permitido en primera persona tener la oportunidad de tener esa vivencia en hitos importantes que se han dado en esta materia en los últimos años en nuestro país. Entonces, lo que ustedes van a ver a través de estas diapositivas que le hemos preparado es una mezcla de aspectos conceptuales, pero sobre todo elementos que son el resultado de la experiencia del día a día. El equilibrio económico del contrato, para nosotros, pues abordar este tema resulta especialmente importante que hagamos un análisis desde su evolución, ¿no? Y esa evolución sería un tanto irresponsable si nosotros nos enfocáramos solamente a partir de la Ley 22 del 2006. Porque si bien, pues, podríamos decir que la Ley 22 del 2006 representa una suerte de renovación para lo que concierne a las contrataciones públicas, ya que pasamos de un modelo de venta de pliegos, de sesiones cerradas, como fue la Ley 56 de 1995. Esta nueva Ley 22 del 2006, pues definitivamente es un giro de 180 grados en donde nos pone en un modelo mucho más transparente, un modelo tecnológico. Sin embargo, creo que en cierta medida, para efectos sobre todo de investigación, les sorprendería a muchos de ustedes que gran parte de las normas que nosotros tenemos contenidas o que surgen con la Ley 22 del 2006 se arrastraron de esta Ley 56 de 1995. Y en esa misma línea, pues encontramos que uno de los conceptos que realmente se obtienen y se traen, se importan de la Ley 56 de 1995 a la Ley 22 del 2006 ha sido precisamente el equilibrio del contrato público, el cual revisaremos en un momento. Entonces, esto que ustedes ven en pantalla, podríamos decir que es la hoja de ruta con aquellos hitos fundamentales que ha tenido la evolución del concepto de equilibrio contractual a lo largo de los años. Teniendo un primer abordaje formal, vamos a llamarlo así, con la Ley 56 de 1995 y ya de cara a una Ley 22 del 2006 totalmente renovada que deja atrás completamente una Ley 56 de 1995, empezamos a ver modificaciones que se hacen alrededor de este concepto de equilibrio contractual. Un primer abordaje se hace con la Ley 41 del 2008, posteriormente con la Ley 69 del 2009, ya de una manera quizás mucho más importante con la Ley 61 del 2017, como explicaremos más adelante, y finalmente es con la Ley 153 del 2020 que ordena la Ley 22, que tenemos nosotros lo que sería el último enfoque o la última base de este concepto en nuestro ordenamiento jurídico en materia de contratación pública. Entonces, teniendo en cuenta esa evolución de la cual vamos a ampliar en un momento, también es fundamental que todos los participantes en esta actividad del día de hoy tengan muy en cuenta algunos aspectos que gravitan alrededor del marco conceptual del equilibrio económico. En primera instancia, tenemos que preguntarnos qué implicaciones hay alrededor de este concepto. Lo primero que debemos saber es que el equilibrio económico contractual se basa en una noción de equivalencia entre las pretensiones que las partes se obligan a ejecutar, lo que conlleva el garantizar una relación que tiene que ser justa y equitativa, ¿sí? Por lo tanto, podríamos afirmar que el concepto en sí entraña una denominación o lo que nosotros llamaríamos una equivalencia prestacional entre las obligaciones y derechos de las partes que se encuentran involucradas. Hay de por medio también implícito y se encuentra presente un principio de igualdad entre derechos y obligaciones,
lo que surge del resultado de las relaciones conmutativas y sinalagmáticas. De tal manera que al hablar de equilibrio contractual, nosotros estamos en cierta manera asegurando de que no exista un desbalance injustificado entre los derechos y deberes de las partes contratantes, especialmente en contratos en donde el interés general termina siendo la esencia de la razón de ser de la relación negocial. Por otro lado, también hay que saber distinguir lo que es lo que diferencia el equilibrio inicial del equilibrio dinámico, teniendo en cuenta que el equilibrio inicial se refiere a aquella situación que mantienen las partes al momento de la firma del contrato, mientras que el equilibrio dinámico vendría siendo todas aquellas alteraciones que pueden surgir durante la ejecución, requiriendo de forma consistente ajustes para mantener la equidad de la relación contractual. Y aquí me detengo un segundo para poner de relieve algo, y es que obviamente nosotros tenemos que saber distinguir este concepto que hoy en día, ¿verdad? Bajo ya el amparo de la ley 153 tiene una aplicación mucho más amplia, como lo vamos a ver más adelante, que al inicio, cuyo tratamiento estaba mucho más restringido a lo que son las contrataciones de largo plazo o lo que nosotros le llamamos prolongadas o de tracto sucesivo. Hoy podemos decir que el concepto no solamente está restringido para este tipo de contrataciones, sino para cualquier tipo de contrato. Sin embargo, es indiscutible que el abordaje de la equidad contractual se vuelve un tema mucho más sensible en las relaciones a largo plazo que lo que podríamos hablar de una contratación instantánea, ¿sí? De tal forma que es importante también ser empático y ser sensible al hecho de que hay más probabilidades en una relación a largo plazo que este equilibrio inicial vaya por circunstancias exógenas o no exógenas a las partes, alterándose, ¿verdad? Que en aquellas relaciones que son a corto plazo. Otro aspecto importante que va inherente al concepto de equilibrio económico vendría siendo los fundamentos constitucionales de este principio, ya que encuentra sustento en preceptos que garantizan la propiedad privada, la seguridad jurídica, el debido proceso, protegiendo a las partes de cambios imprevistos y arbitrarios. Y aquí hay que tener en cuenta que si bien la relación pública o la relación contractual pública tiene como esencia la satisfacción del interés colectivo, es precisamente esa realidad lo que da pie que en la contratación administrativa nosotros apliquemos principios que van de alguna manera a viabilizar la existencia de la relación de carácter bilateral, sinalagmática, conmutativa, tal cual como lo reconoce la Ley 22. Ese principio de continuidad del servicio público, ese principio de colaboración, ¿verdad? Y ese principio de mutabilidad del contrato administrativo, que son los que van a permitir que el particular siga en la relación contractual subordinándose al interés colectivo, pero que en ninguna manera eso signifique una situación de afectación o de empobrecimiento en cuanto a su relación dentro del contrato, ¿no? Porque de ser así, pues estaríamos hablando definitivamente ya no de una relación de igualdad, sino en donde hay una superioridad entre el Estado y el particular. Por otro lado, y finalmente, encontramos un quinto aspecto que se encuentra presente en el marco conceptual del equilibrio económico, y es el que se refiere a la relación de la buena fe contractual. De tal forma que, y así lo ha reconocido nuestros más altos tribunales, el Tribunal Contencioso Administrativo, al señalar que las partes van a vincularse sobre la base del principio de buena fe, y este se convierte, ¿verdad?, en un elemento o en una forma de interpretar el contrato administrativo tal como señala nuestro marco regulatorio. Entonces, teniendo este aspecto
muy claro y muy presente de cuáles son los elementos que se encuentran inherentes al concepto de equilibrio económico, vamos entonces a hacer un breve repaso, teniendo en cuenta pues que tenemos un periodo de tiempo un tanto restringido, que nos va a permitir viajar en el tiempo y analizar cómo estaba desarrollado este concepto en la antigua Ley 56 de 1995. Hay que saber que la Ley 56 de 1995 representa aquel texto anterior a la Ley 22 del 2006 que de forma un tanto más organizada, pues representó para la República de Panamá el parámetro en donde se recogía todo lo que vendría a ser las normas en materia de contratación pública, ya que con anterioridad a este ejercicio encontrábamos muchas normas disgregadas y gran parte del ejercicio de la administración pública se encontraba en cierta medida salvaguardada en normas del Código Fiscal. Por esa razón, hacemos una mirada hacia este instrumento. La Ley 56, originalmente en su artículo 19, definía el concepto de equilibrio contractual de la siguiente manera, señalando de que el mismo iba a estar presente en los contratos de duración prolongada, pero interesantemente se limitaba solamente a los contratos de concesión de servicios públicos, ¿sí? Vemos que el concepto era un concepto que no se entendía como que pudiese ser sujeto de aplicarse indistintamente a todo tipo de contratación. De alguna manera, el legislador en ese momento consideró de que la posibilidad de rescate, si podremos decirlo así, por parte de la administración pública o el eventual análisis en función a las alteraciones de las condiciones, en función a las condiciones originalmente pactadas, realmente estaban presentes en este tipo de concesiones de servicio público. Y esto también resulta un tanto interesante porque al identificar la figura del contrato de concesión, pese a que hay una distribución del riesgo diferente a la que nosotros encontramos en los contratos ordinarios, pues de alguna manera el legislador sale al rescate del concesionario poniendo de relieve que aun cuando hay una mayor asignación del riesgo en la cabeza del particular, pues el Estado podría, sobre la base del ejercicio de las potestas, también tener la posibilidad de incluir, como decía así, pactar cláusulas y condiciones que estuviesen encaminadas durante la vigencia del equilibrio del contrato a atender el equilibrio que estaba existente al momento de celebrar el contrato con la finalidad de que el mismo se mantuviese a lo largo, si por circunstancias determinadas, ya sea exógenas, extraordinarias o imprevisibles, se quebraba dicho equilibrio, ¿verdad? De tal forma que el Estado podía recurrir, ¿verdad?, a rescatar dicha alteración. Entonces, tenemos que puntualizar varios aspectos aquí que probablemente si cometemos el error de hacer una lectura rápida, nosotros no logramos advertir. En primer orden, como les decía, estaba orientado solamente a los contratos de duración prolongada y específicamente a los contratos de concesión de servicio público, ¿sí? También no va a ser cualquier situación, sino va a ser una situación tan dramática, tan drástica, ¿verdad?, que va a romper, miren el concepto que se utiliza, quiebra o rompe ese equilibrio, ¿verdad?, que existía al momento de la formación del contrato. Y aquí nosotros definimos una interpretación del equilibrio contractual que realmente ha acompañado al ordenamiento jurídico panameño hasta el día de hoy, que implica que el mismo
tiene como esencia la existencia de un elemento fundamental, y es que se centra en verificar si las condiciones originalmente pactadas en el contrato se han visto alteradas. Ese es el análisis primario sobre el cual se construye el diagnóstico de la existencia o no del equilibrio económico del contrato. Si nosotros advertimos que hay otro tipo de alteraciones, pero que no demuestran que afectan esas condiciones originalmente pactadas, pues podríamos tener muy probablemente otro tipo de fenómeno, pero no una alteración del equilibrio del contrato público. Entonces, más allá de que este concepto ha quedado en el pasado, lo interesante aquí es que comprendamos que sienta las bases, ¿verdad?, en el ordenamiento jurídico panameño de un enfoque que en su esencia todavía se preserva. De igual forma, ese artículo 19 establecía que para el restablecimiento de dicho equilibrio, las partes tenían la facultad de acordar los términos y condiciones necesarios que van a poder incluir montos, modalidades de pago para gastos adicionales y el reconocimiento de costos financieros. De tal forma que la manera como la administración contratante iba a poder resolver la alteración definitivamente era generando modificaciones en el contrato que pudiesen generar la estabilidad necesaria en ese momento. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, como les señalaba, surge una ley 22, ¿verdad? Que tenemos que ser conscientes que irrumpe en el ordenamiento jurídico panameño, siendo un referente para el resto de los países de la región, que en muy poco tiempo logró implementar una plataforma electrónica con todas las facilidades y también cubriendo una gran cantidad de entidades, tanto el gobierno central, descentralizado, inclusive empresas públicas. Y esto que les puedo señalar es una vivencia en primera persona, porque desde la Dirección de Contrataciones Públicas tuvimos la oportunidad de ver cómo muchos países quedaban admirados de que en tan poco tiempo Panamá podía haber logrado el éxito que tuvo en su momento la implementación de la plataforma Panamá Compra. Entonces, concomitante con ese escenario en donde esta ley 22 pone por delante, ¿verdad?, un verdadero acceso del usuario del sistema, del administrado frente al gasto público, al manejo de las inversiones públicas, ¿verdad? En esa misma medida, ella sigue manteniendo ciertos conceptos, pero con algunos cambios interesantes, ¿no? Esta ley 22, en su artículo 20, contempla la figura del equilibrio contractual, pero ya deja a un lado ese concepto que solamente lo restringía para contratos de servicio público. Si bien sigue señalando que ese concepto guarda relación con contratos de tracto sucesivo o de duración prolongada, no lo restringe para un tipo en particular. Entonces, podríamos decir que evidentemente nosotros vamos a vernos en cierta forma de la mano de una ley que va a traer un concepto, ¿verdad?, que ya manejábamos en Ley 56, pero que al mismo tiempo iba a verse nutrida del entorno en el cual se desarrollaba la Ley 22. También vemos que mantiene el enfoque, como les señalaba, en el concepto de solo ser aplicado para los contratos de duración prolongada. Vemos que esta Ley 22 detalla los procedimientos y condiciones bajo los cuales se va a solicitar y efectuar el restablecimiento del equilibrio, recogiendo también, al igual que hacía la Ley 22,
la posibilidad que la administración introdujera modificaciones al contrato que pueden guardar estrecha relación con aumento de costes, pero también de condiciones, de tal forma que ya no solamente veíamos el tema del equilibrio contractual estrictamente orientado a un tema monetario, sino que de alguna forma se entendía que la extensión en la vigencia del contrato o el manejo de determinadas condiciones podría en cierta manera beneficiar cualquier tipo de alteración que pudiese estarse dando o que se haya dado a lo largo del contrato. También vemos que pues ese empuje que tuvo la Ley 22 a través de Panamá Compras logra que quizás empiece a tener cierta incidencia el concepto en proyectos de infraestructura y de servicios públicos que fueron muy mediáticos en su momento, lo que permitió también que se empezara a analizar más la figura, se planteara por parte de los contratistas y de igual manera empiezan particularmente los tribunales a tener la oportunidad de hacer análisis en función a las reclamaciones de los interesados. En ese sentido, vemos posteriormente que luego de que el concepto nace con la Ley 22, se da una reforma interesante con la Ley 41 del 2008. Esta reforma, a través de la Ley 41 del 2008, mantiene pues el concepto de que solo va a ser aplicado a contratos públicos de duración prolongada. Sin embargo, se refiere particularmente y hace ese énfasis que hacía también la Ley 56 de 1995 a esas circunstancias que representan hechos extraordinarios e imprevisibles como factor principal, podríamos decir, o como factor esencial desencadenante de la posibilidad de excitar el fenómeno por parte de la parte afectada, por parte del contratista afectado. Entonces, vemos que el abordaje que sobre las causas que pudiesen generar la alteración de las condiciones contractuales, tanto por parte de la Ley 56 de 1995 como por la propia Ley 22 del 2006 y su primera reforma, que fue la Ley 41 del 2008, en cierta manera influye de forma determinante para que todavía hoy en día, y eso lo voy a explicar, se siga asociando que la única causa que puede dar lugar a la alteración de las condiciones originalmente pactadas son generalmente situaciones que responden a hechos extraordinarios e imprevisibles. No obstante, hay que tener en cuenta que esa realidad muy probablemente estaba debidamente sustentada en estos tres ordenamientos que acabo de señalar, no necesariamente se fue manteniendo de esa forma con el pasar de los tiempos. Entonces, la Ley 41 del 2008 particularmente, pues hace también un cambio que aun cuando no lo vemos relevante, ¿verdad? Al momento de llevar a cabo la interpretación de un problema jurídico en relación a una situación concreta, nos damos cuenta que la Ley 41 del 2008 cambia el concepto de romper el equilibrio de contrato a alteración de las condiciones del contrato, de tal forma que vemos un concepto mucho más matizado en función al que recogía originalmente la Ley 22 del 2006, de tal forma que va abriendo el espacio que aun cuando solo se refiere
a condiciones o hechos extraordinarios e imprevisibles, en cierta manera da pie a pensar que estos hechos, aun cuando podrían ser considerados excepcionales, podrían presentarse en diferentes circunstancias a lo largo de la vida del contrato. Sin embargo, esa ley 41 del 2008 en su momento pues generó mucha atención de la sociedad porque introduce un parágrafo que señalaba lo siguiente: en los contratos de obra o de suministro de artículos de construcción, cuando por hechos o por circunstancias posteriores a la celebración del contrato que no hayan podido preverse en ese momento, o por causas de fuerza mayor o casos fortuitos, se produzca una alteración u obstaculización sustancial de los costos que impide el cumplimiento del objeto del contrato, el Estado podrá tener como incluida en el contrato la cláusula de equilibrio contractual. Entonces, en cierta forma, al haber hecho una referencia expresa a los contratos de obra o suministro de artículos de construcción, en su momento la sociedad entendió que dicho abordaje estaba orientado para, de alguna manera, satisfacer o flexibilizar las condiciones o equiparar las condiciones a lo largo de la vida del contrato en determinado sector de contratos públicos. Por eso es que nosotros vemos de manera muy rápida, después de la ley 41 del 2008, una segunda reforma que se hace, ¿verdad?, con la ley 69 del 2009. Esta reforma también sigue manteniendo el hecho de que los contratos públicos, el equilibrio contractual solo va a ser aplicado a aquellos de duración prolongada, pero en cierta manera, aun cuando mantiene el parágrafo que acabo de señalar, hacía cierto grado de énfasis a que nunca se podía interpretar el concepto en el sentido de que la modificación de las cláusulas iban a estar orientadas a equiparar las condiciones y los términos de la contratación originalmente establecidos. Entonces nosotros vemos que con la ley 69, ¿verdad? Empieza a darse por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas al momento de atender las consultas por parte del Tribunal, inclusive administrativo de Contratación Pública, y por la Sala Tercera, la posibilidad que la creación de esta regla de derecho le permitió a los tribunales poder ir decantando o delimitando en sí cómo se entendía debería darse este tipo de reconocimiento al contratista. Entonces, vemos que evidentemente hay cambios sustanciales a partir del surgimiento de la Ley 22 y cómo la Ley 22 abordaba este concepto, ¿verdad? Importantes: Ley 41 del 2008, la Ley 69 del 2009, pero podríamos decir que la reforma que realmente impacta llevando el concepto de equilibrio contractual a un concepto más globalizado desde la perspectiva de la contratación pública es la Ley 61 del 2017. Es con la Ley 61 del 2017, señores, que nosotros observamos que se deja a un lado esa visión de que las posibilidades de alteración de las condiciones originalmente pactadas se presenten exclusivamente en los contratos de duración prolongada para establecer un concepto que ya solamente se refiere a los contratos públicos, ¿sí? De esa manera, a partir de la Ley 61 del 2017, nosotros tenemos que tener en cuenta varios elementos fundamentales. El primero de ellos es que hasta en una orden de compra puede darse una alteración de las condiciones originalmente pactadas. También, en esa medida,
la reforma introducida por la Ley 61 del 2017 amplía el radio de acción, ¿ok? Ya no solamente estamos enfocados en causas extraordinarias o imprevisibles, sino que hace referencia a causas debidamente sustentadas y probadas, de tal manera que nosotros entramos en un terreno, ¿verdad?, que no solamente responde a la imprevisibilidad, sino a la posibilidad de que exista un hecho que esté afectando de manera importante a una de las partes. Y aquí también doy pie a otro escenario. Y es que tenemos que comprender que la desigualdad en esas condiciones originalmente pactadas, si bien en la práctica comúnmente es reclamada por el particular, el Estado, como parte de la relación, también puede verse afectado. Entonces, vemos de aquí que el concepto de equilibrio económico, pues ya no solo alcanza particularmente al contratista, sino que arropa a ambas partes y ambas partes pueden ser objeto de una afectación como consecuencia de ello. Que las causas que generen esta alteración pueden ser endógenas, pero también exógenas. Pueden ser hechos imprevisibles, sobrevinientes, extraordinarios, ¿sí? Pero también pueden ser conductas generadas por las partes. Entonces, realmente, aun cuando podemos observar que hay ciertos criterios por parte de nuestras autoridades locales que todavía siguen estando especialmente influenciadas por cómo estaba estructurado el ordenamiento jurídico en los primeros años de su abordaje, creo que resulta necesario que empecemos a analizar el fenómeno desde su evolución, ¿no? Y al ver esto desde su evolución, nos vamos a dar cuenta las particularidades que estamos poniendo de relieve la mañana de hoy. Finalmente, ese concepto está recogido en nuestro artículo 34 de la Ley 22 del 2006, que ha sido ordenada y modificada, su última modificación por la Ley 153 del 2020. La Ley 153 del 2020 realmente no toca en nada el concepto replanteado por la Ley 61 del 2017 y lo mantiene de forma intacta. De tal manera que tenemos un concepto de contratación pública realmente global hoy en día, que atiende, como señalaba, a ambas partes, que es el resultado de un proceso evolutivo, ¿verdad?, que evidentemente ha ido madurando con el pasar de los años a partir de la interpretación de las autoridades locales y de nuestros tribunales, pero que entrañan tres elementos fundamentales: el principio de igualdad y equivalencia, la prohibición de modificación para equiparar aquellas condiciones que de alguna manera han sido siempre desventajosas desde la perspectiva de una de las partes, y el impacto que evidentemente esta figura tiene en la contratación estatal. Ahora, lo más importante a tener en cuenta aquí es ¿cuáles son las causas que dan lugar a reclamar el equilibrio económico del contrato como hoy en día es denominado? ¿Sí? Lo primero y más esencial, como lo he reiterado a lo largo de esta exposición, es que tiene que siempre estar presente una alteración de las condiciones originalmente pactadas. De este listado que ustedes pueden ver en este momento en pantalla, podríamos decir que siempre tienen que estar presentes mínimo un elemento, y este elemento es la alteración de las condiciones originalmente pactadas. Este elemento no puede faltar. Si este elemento falta en nuestro análisis, yo no tengo la figura del equilibrio económico del contrato.
¿sí? Puedo tener otro que puede dar lugar a resarcimiento económico, pero no tengo el equilibrio económico del contrato. Entonces, probablemente en la práctica yo puedo ver la alteración con otro de los elementos que tenemos acá presentes, y es el hecho de que obviamente la alteración da lugar a una reclamación en la medida que está siendo más onerosa la participación de una de las partes dentro del contrato. De igual manera, en algunos casos sucede que esas condiciones originalmente pactadas se alteran como consecuencia del ejercicio del jus variandi por parte del Estado, que está representado en aquella actividad unilateral por parte del Estado. También cuando ocurre una conducta de una parte que de alguna forma afecta a la otra. Ustedes dirán, pero bueno, eso es incumplimiento del contrato. Sí, definitivamente, pero va a ser un incumplimiento que si incide en las condiciones tal cual como estaban originalmente planteadas, entonces va a dar lugar a la presencia del equilibrio económico del contrato. De tal forma que ya debemos diseñar cualquier concepto restringido o limitado que nos lleve a pensar que el equilibrio económico del contrato solamente está asociado al concepto de imprevisibilidad. Obviamente, las situaciones imprevisibles y las situaciones exógenas a las partes que han sido desarrollados en teorías del derecho administrativo, como el famoso hecho del príncipe, pueden estar presentes, ¿sí? Pero el hecho de que no se encuadren en ellas y sea el resultado del actuar de alguna de las partes, pues no excluye la posibilidad de que el fenómeno se ve. Lo importante aquí es que la parte que reclame el resarcimiento económico como resultado de la alteración de las condiciones originalmente pactadas no sea responsable de ello, ¿sí? Porque desde el primer momento que el que reclame sea responsable, pues pierde sentido y fuerza la reclamación. Y por supuesto, situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, vemos que ya desde la Ley 61 del 2017, nuestros tribunales han empezado a tener un abordaje un tanto diferente en cuanto a lo que concierne a las reclamaciones derivadas del equilibrio económico contractual. Hemos visto fallos por parte de la Sala Tercera que han establecido la necesidad de preservar la equivalencia de las prestaciones a lo largo de la vida del contrato administrativo, reconociendo en todo momento, señores, la procedencia de la revisión de las causas sobrevenidas o imprevisibles como un elemento desencadenante, pero que también han aportado claridad sobre la naturaleza compensatoria y no sancionatoria del restablecimiento del equilibrio. Y aquí me detengo un segundo porque más adelante quiero muy brevemente hacer una referencia de cómo el concepto ha ido evolucionando en el derecho comparado, y recordemos que aun cuando ya ha pasado un tanto de tiempo de que la figura nosotros la tengamos en nuestro ordenamiento, todavía podríamos decir que desde la visión de los tribunales nos encontramos en una fase todavía un tanto inmadura, ¿sí? En donde probablemente los tribunales no están viendo el concepto desde un enfoque indemnizatorio, ¿no? Sino, de alguna manera, llevar al concesionario, llevar al contratista particularmente a verse compensado en una relación directa a cómo en efecto él llegó a esa relación negocial. Es decir, yo voy a llevarlo a un punto de no pérdida. O sea, todavía internamente, ¿verdad? Estamos en un proceso evolutivo en donde aun cuando fuera de Panamá podemos empezar a ver cómo los tribunales, ¿verdad? Aunque tampoco representa una discusión pacífica, cada vez van avanzando enormemente en cuanto a la aplicación de la figura, pues todavía vemos que nuestros tribunales están siendo un tanto conservadores. Entonces, lo cierto es que al margen de lo que estoy señalando,
hemos logrado construir los presupuestos legales para poder acceder a la figura a partir, obviamente, del análisis que han hecho los tribunales. Y se ha establecido, como he señalado hasta ahora, que tiene que estar presente una alteración sustancial de las condiciones iniciales. Si hay cambios, pero esos cambios en cierta manera no pueden entenderse como alteraciones importantes en cuanto a la ecuación del contrato originalmente pactada, muy probablemente no podríamos decir que estamos frente a un fenómeno de esta naturaleza. La imprevisibilidad de la causa, pues todavía los tribunales, quizás especialmente influenciados por el largo tiempo, realmente desde Ley 56 de 1995, con el inicio de la Ley 22, con la reforma del 2008, del 2009, siguen todavía hablando mucho de la figura de la imprevisibilidad. Sin embargo, recordemos que apenas es con la Ley 61 del 2017 que nosotros estamos viendo que este margen se amplía un poco más, ¿no? Y ya nos estamos dando cuenta de que la conducta generada por la administración contratante también puede tener una incidencia en ese sentido. Debe haber una causalidad directa, es decir, debe existir un vínculo directo entre el evento sobrevenido y el desequilibrio económico alegado. Esto también es inherente a la alteración de las condiciones económicas iniciales. O sea, puede haber una afectación por parte del contratista, pero hay que ver hasta qué punto esa afectación o ese daño es atribuible directamente al fenómeno del desequilibrio económico. Y una prueba rigurosa. El contratista debe aportar documentación contable y económica detallada que justifique el perjuicio y su cuantificación. Entonces, podemos indefectiblemente afirmar de que quizás un poco lento, pero hemos advertido cómo ha ido evolucionando la figura a través de la interpretación de los tribunales. También, pues, al pasar del tiempo y la experiencia que ha tenido el Estado en desarrollar proyectos de gran envergadura, ha permitido evaluar el impacto de esta situación en crisis económicas recientes, como fue el COVID, en donde nosotros pudimos darnos cuenta que un primer abordaje en muchos casos por parte de la administración fue el conceder un periodo de tiempo como una forma de resolver esa alteración inmediata que se percibía. Sin embargo, nos dimos cuenta que la atención concediéndole un periodo de tiempo al contratista muchas veces no resolvía situaciones que vinieron posterior, como fue la situación de una onerosidad sobrevenida, producto precisamente de las afectaciones que en ese momento trajeron como consecuencia el cierre, especialmente que tuvo una incidencia en el sector de obras. Cambios normativos, ¿sí? En donde nuevas leyes o regulaciones impuestas por la administración han afectado la rentabilidad de concesiones y de servicios públicos y que evidentemente han dado pie o lugar a este tipo de reclamaciones. Y como he señalado, la actuación por parte de la propia administración. Entonces vamos a tener una línea jurisprudencial consolidada, ¿verdad? Quizás diría yo en un proceso de maduración, ¿verdad? Vamos a tener tendencias actuales en la aplicación judicial quizás más definidas, más claras, que lo podríamos ver hace unos 5 años, 6 años atrás. Pero de esa experiencia vamos a darnos cuenta que hay unos requisitos indispensables para yo plantear un equilibrio económico en el caso particular del contratista, ¿no? Porque recordemos que si bien ambas partes están o pueden ser susceptibles de una afectación producto de este fenómeno, cuando en cierta manera es la administración pública la que se ve afectada, se habla entonces
de una mejor asignación del riesgo a aquella parte que está en las condiciones de poderlo, en mejores condiciones de poderlo manejar. Es muy probable que ustedes esto lo hayan escuchado en contratos de colaboración pública-privada y en contratos de concesión. Sin embargo, permítanme decirles que al nuestro ordenamiento jurídico reconocer el concepto de equilibrio económico como forma de rescate de la alteración de las condiciones originalmente pactadas en cualquier tipo de contrato, pues puede darse la situación que nosotros hagamos una redistribución del riesgo desde un punto de vista contractual en todo tipo de contrato. Sin embargo, es más frecuente que sea el particular el que plantee el equilibrio, ¿no? El desequilibrio del contrato. Y por lo tanto, que sea resarcido económicamente como consecuencia de la configuración del fenómeno. Pero el particular tiene que saber, el contratista, el concesionario tiene que saber que esto es un ejercicio complejo, es un ejercicio que particularmente tiene que darse en la fase de ejecución contractual, y así lo ha interpretado la Dirección General de Contrataciones Públicas y los tribunales, en el cual tiene el contratista la carga de acreditar la existencia del desequilibrio y cómo se le ha impactado, ¿verdad? Y en cierta medida la administración tiene la responsabilidad de analizar y verificar y validar los argumentos expuestos por el contratista. Entonces van a presentarse diferentes tipos de pruebas ante la administración. Ojo que esto no solamente es desde un punto de vista litigioso, se tienen que presentar pruebas documentales, se tienen que presentar pruebas periciales, se tienen que presentar incluso pruebas testimoniales, estadísticas, ¿no? Que en cierta manera vayan a orientar o ayudarle a demostrar a la administración que efectivamente esas condiciones originalmente pactadas se han alterado. La existencia o el aporte de peritajes técnicos y financieros, ya más que nada en una etapa litigiosa, juegan un papel fundamental también, porque muchas veces resulta que o ya sea la administración contratante, sobre todo en materia de obras, que es la que valida en cierta manera la documentación que se le presenta, o tengo yo de por medio una interventora, puede ser que los criterios técnicos por parte de estos profesionales no necesariamente se alineen ni validen la posición técnica que está exponiendo el contratista. Y muchas veces el debate, si bien tiene un sustrato jurídico, generalmente tiene un componente técnico importante, sobre todo desde un punto de vista del sector de obra pública. Hay que hacer análisis económicos financieros, hay que hacer el cálculo de rentabilidad, ese impacto en los flujos de caja que ha tenido durante qué periodo de tiempo, indicadores que evidencien los ratios financieros y operativos para mostrar cómo se ha dado el deterioro de la viabilidad económica del contrato en función a la proyección que se tenía también originalmente, aun cuando nuestra ley señala en cierta manera de que no en ningún momento la modificación de la cláusula celebrada con el contratista busca la equiparación de las condiciones originalmente pactadas. Lo importante también a tener en cuenta es que nos guste o no, esa alteración indiscutiblemente va a tener una incidencia en el flujo de caja del contratista, ¿no? O las utilidades esperadas como consecuencia de ello. Entonces, mal podríamos nosotros excluir del análisis o de la validación el comportamiento de esos números, porque en cierta manera nos permite también ver qué tan dramático se ha dado la situación y eventualmente si tenemos una parte que se mantiene en la relación contractual, pero en una situación de clara onerosidad. Entonces, hay una serie de procedimientos que aun cuando ustedes no lo vean de forma muy clara en el marco regulatorio, pues ya también la experiencia recogida de la interpretación por parte de los tribunales nos lleva claramente a establecerlas de esa forma, ¿no? El proceso debe iniciar con la presentación de la solicitud, en este caso por parte del contratista,
y posteriormente esa solicitud tiene que venir acompañada de pruebas y alegaciones que van a ser analizadas por la administración, quien va a determinar si las acepta o las niega. Entonces, recordemos que aquí va a jugar también un papel muy importante la forma como se expresa la administración. O sea, si la administración realmente no es claro con el contratista en el sentido de darle la oportunidad, por ejemplo, a través de un acto motivado a que recurra, pues muy probablemente el contratista no va a advertir que tiene una respuesta definitiva por parte de la administración, lo que va a incidir en que no active el ejercicio contencioso administrativo de forma oportuna. Entonces, muchas veces vemos que en etapa de liquidación, aun cuando se ha dado un cierre administrativo del contrato, se concentra el debate en función al equilibrio económico cuando muy probablemente pudo haberse atendido de forma prematura en etapas tempranas, específicamente de la ejecución contractual. Entonces, de allí vamos a tener que el contratista sí puede, en el evento de que se le niegue, apelar o recurrir ante la administración contratante, agotar la vía gubernativa y llevar el debate ante los tribunales, ¿no? Y siempre va a ser lo más recomendable en esos casos. Si hay una situación que depende y que afecta drásticamente la ejecución del contrato, pues también una revisión, luego de agotada la vía gubernativa, una revisión ante el contencioso administrativo, pues va a dar lugar precisamente a que puedan promoverse medidas cautelares que logren en cierta manera o se obtenga una paralización, una suspensión provisional de cualquier acto que pueda estar incidiendo o afectando directamente al contratista. Entonces, ¿quiénes están legitimados para promover esto? Pues definitivamente va a estar legitimado para plantear una alteración en este sentido, como he señalado, el Estado, ¿sí? Y el contratista, ¿no? Más comúnmente lo vemos por parte del contratista. ¿Qué aspectos esenciales debe atender la solicitud? Las alegaciones deben estar debidamente fundamentadas y probadas y con base también en los fallos y jurisprudencia de nuestra Sala Tercera de Contencioso Administrativo. La reclamación debe interponerse durante la fase de ejecución contractual. Debe existir un análisis conjunto por parte del Estado que no solamente es de aspectos financieros, sino aspectos jurídicos y técnicos que van a jugar un papel importante a la hora de conceder o no el fenómeno. Y adicionalmente hay que también tener en cuenta que si bien las opiniones por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas han sido enfáticas en señalar que debe darse el reclamo en fase de ejecución, en aquellos casos en que por alguna circunstancia la administración contratante no ha hecho un cierre administrativo del contrato y ha forzado la etapa de liquidación, muy probablemente en ese escenario el contratista no le va a quedar otra opción de que en su reclamación de esa terminación unilateral debatir los temas ante el contencioso administrativo. Entonces, vamos a ver que hay diferentes modalidades en que puede darse también el restablecimiento de ese equilibrio contractual. No solamente, quizás tenemos en nuestra cabecita que solamente se trata de una revisión y ajuste de precios, puede darse una compensación económica directa, puede darse una renegociación de las condiciones. Yo lo he conversado en varias ocasiones en nuestra práctica privada porque a veces puede ser que hay condiciones que tienen que ver con aprobación de planos o demás que están incidiendo de forma importante en esa alteración de las condiciones originalmente pactadas y muchas veces no nos damos cuenta, no se da cuenta ni la administración y no se da cuenta ni el propio contratista y solo nos afectamos en el daño en nuestro flujo de caja o en la imposibilidad de poder presentar cuentas como consecuencia de esa alteración, pero probablemente se trata nada más de hacer un reajuste de cómo se está llevando a cabo la ejecución del contrato en la metodología que se está utilizando y reorientar en cierta manera la conducencia de la ejecución del contrato. Modificaciones a los plazos contractuales constituye también una forma de atender el restablecimiento. Terminación anticipada del contrato, esto pues a mis estudiantes lo digo una y otra vez, o sea, creo que el Estado tiene que advertir de forma prematura
cuando realmente estamos en una situación en donde el contratista no está en condiciones de continuar la ejecución del contrato. Y eso es un ejercicio que tiene que hacerse en fase de ejecución contractual. Si bien es cierto, la resolución administrativa del contrato es una última ratio, tenemos que ser conscientes de que cuando el contratista cae en una situación que representa un incumplimiento definitivo del contrato por más plazo o por más ajuste de precios, pues esto va no necesariamente a atender el problema de raíz que nosotros tenemos, y es un contratista que ha caído en una situación de problema financiero o administrativo que le imposibilita continuar con la ejecución del contrato. Prorrogar el término y combinación de modalidades que también pueden darse como fórmula de atender el fenómeno. Brevemente voy a tratar, porque tenemos tan poco tiempo, pero es muy importante que ustedes sepan que es en la contratación pública donde la figura del equilibrio económico del contrato ha ido evolucionando realmente a años luz, particularmente en el derecho público, ¿sí? En el derecho administrativo. Porque el abordaje que se tiene en las relaciones privadas es muy distinto. Si bien es cierto, cuando estudiábamos el fenómeno, me refiero con la ley 56 de 1995, claramente podríamos nosotros afirmar que hay una cierta influencia, ¿verdad?, del derecho privado, sobre todo por ese concepto de imprevisibilidad. Pero no nos dejamos confundir, porque nuestro Código Civil, si bien aborda el tema de la imprevisibilidad, este lo tiene desarrollado en el artículo 1161A del Código Civil. La sola existencia de la imprevisibilidad en un contrato no da lugar necesariamente a su resarcimiento económico. Nuestro código establece de que la presencia de la excesiva onerosidad para una de las partes, lo que sí faculta es a esa parte afectada a solicitar la terminación del contrato, de manera que no le sea imputable, o sea, que él pueda salir airoso de esa relación, ¿verdad? Está completamente legitimado decirle a la otra parte: ¿sabes qué? Aquí se han presentado una serie de situaciones sobrevenidas, extraordinarias, que no podríamos imaginar que se iban a dar, pero yo no puedo continuar porque se me está haciendo muy onerosa mi participación dentro de esta relación. Entonces, el derecho privado señala que bajo un escenario de esa naturaleza, la otra parte puede hacer una revisión de esas condiciones originalmente pactadas, mas no está obligado, ¿sí? Es decir, está dentro del abanico de posibilidades como puede reaccionar, o simplemente aceptar la solicitud de terminación del contrato y no imputarle ninguna carga. Cuando en la esfera privada nosotros vemos que puede reclamarse una indemnización, cuando ese hecho, ¿verdad?, que se vuelve oneroso para una parte y que generalmente constituye un hecho imprevisible, es decir, que ninguna de las partes advertía que podría presentarse y extraordinario, está también de la mano de otro fenómeno subsidiario, como podría ser, y eso lo traje a manera de ejemplo, podría ser la figura de un enriquecimiento sin causa. Entonces, claro, si yo tengo una onerosidad sobrevenida y yo le planteo a la coparte que yo requiero salir de la relación contractual y la coparte hace caso omiso de eso, ya no solamente voy a tener la situación de que estaba totalmente legitimado para salir de esa relación sin ningún tipo de responsabilidad, sino que al pasar el tiempo veo que esa parte, a sabiendas de la situación de empobrecimiento en la que yo me encuentro, se está aprovechando y se está enriqueciendo, ¿verdad?, injustamente a partir de mi participación allí. Entonces, cuando eso ocurre, cuando ese fenómeno combinado ocurre, entonces nosotros ante los tribunales civiles podríamos reclamar un resarcimiento por daños y perjuicios. Entonces, yo les hago esta breve reflexión en cuanto al derecho privado para que ustedes vean cómo en el derecho público
la posibilidad de reclamar afectaciones como consecuencia, como ocurre en otras latitudes, como consecuencia de la presencia del desequilibrio económico contractual, realmente ha tenido, tanto en Panamá como en el derecho comparado, especial desarrollo e inclusive autonomía en el derecho público. Entonces, es importante aquí tener en cuenta que hay ciertas situaciones de casos prácticos, ¿no? Que hemos venido obteniendo de, reitero, interpretaciones de los tribunales administrativos como de la Sala Tercera. Un caso común que nosotros vemos de forma muy frecuente es el aumento imprevisible que pueden darse en los precios de los materiales de construcción, que estos van a impactar significativamente el costo de una obra pública, y nos hemos dado cuenta que una lección aprendida ha sido la importancia que las cláusulas de revisión de precios sean claras y que se documenten exhaustivamente los costos, es decir, no esperar a que el fenómeno se presente, sino ya tener implícito en nuestro contrato una cláusula de revisión de precios o unos costes estimados en caso de una alteración de materiales para que en el momento de presentarse o ser planteado por una de las partes no se tenga entonces que tratar de buscar un mecanismo objetivo, sino algo que ya haya sido previamente avalado por ambas partes. Entonces los tribunales han reconocido en ese sentido, pues, la existencia del riesgo imprevisible y la necesidad de restablecer la ecuación financiera en las condiciones originalmente pactadas en estos casos. También en el caso de concesión de servicios públicos y cambios regulatorios, hemos visto que se han planteado nuevas normativas y decisiones gubernamentales que en cierta manera han tenido un impacto también en el reconocimiento de esta figura. En los contratos de suministro y de fuerza mayor, pues a raíz de la pandemia y de las guerras que hemos sufrido también en estos últimos años y que han afectado el mercado y el trasiego de mercancías, también hemos visto cómo las entidades se han abierto, ¿verdad?, a atender solicitudes generadas en esta situación. Como conversamos, las modificaciones unilaterales por parte del Estado, haciendo ejercicio del jus variandi, y situaciones sobrevinientes imprevisibles por las partes, ¿no? ¿Cómo ha ido caminando esta figura en otros países? Les he puesto un poco para conocimiento de ustedes el fenómeno que hemos visto en Colombia, ¿no? Esto no quiere decir que también tengamos una experiencia muy nutrida, como vamos a ver en otros países de América Latina, pero realmente el tema del equilibrio económico no ha sido una discusión pacífica. Realmente no es una discusión pacífica porque recordemos que todavía estamos luchando, inclusive en el derecho privado, por ir dejando atrás ese concepto de intangibilidad del contrato, ¿no? Cada vez más la doctrina ha ido evolucionando en el sentido de que hay seres humanos involucrados en las relaciones comerciales, en las relaciones públicas, y eso trae como consecuencia de que muy difícilmente podamos controlar, sobre todo en relaciones complejas, podamos controlar que situaciones no se presenten a lo largo de la vida de un contrato. De tal manera que el contrato público particularmente no puede abstraerse de esa realidad. Entonces vemos, como en el caso del modelo colombiano, el enfoque que ha venido teniendo el Consejo de Estado en Colombia y los tribunales arbitrales han dado paso a eso, ¿no? Nosotros teníamos, traje a colación una sentencia emblemática del Consejo de Estado del año 1996, en donde se planteaba realmente que el equilibrio económico del contrato estaba orientado a preservar el principio de situación de no pérdida. Es decir, básicamente, frente a la configuración de la existencia del fenómeno, lo que iba a dar el resultado es
a salvaguardar los intereses de la parte afectada, pero no desde una perspectiva de lucro, ¿no? Sino básicamente de forma objetiva, ¿verdad? Reconociéndole a la parte afectada lo que estrictamente se vio afectado, es decir, el daño emergente. Por otra parte, vemos posteriormente cómo también en Colombia eso fue marcando las decisiones de los tribunales arbitrales. Hay una que me di a la tarea de investigar, que es el caso ACI LTDA versus Fondo Nacional de Ahorro, en donde vemos que se adopta y ratifica esa misma tesis del año 1996, en donde solo se reconoce la recuperación de la inversión realizada y también en base a las utilidades razonablemente dejadas de percibir. No obstante, empezamos de repente a ver en los últimos años una evolución de la aplicación del concepto por parte de los tribunales contenciosos administrativos en Colombia, en donde ya se habla de reparación plena, ¿sí? Claro, y esto va de la mano también por la manera como el ordenamiento jurídico, es decir, va evolucionando la Ley 80 de 1993, que es el instrumento en donde recoge esto, se van haciendo modificaciones y esto va a dar lugar también a que los tribunales puedan ir ampliando su concepto. Entonces ya se habla de, en ciertos fallos, ojo, porque todavía no es una discusión pacífica, se habla de reparación plena y se habla ya de una compensación integral. Ya no solo se plantea el daño emergente, es decir, la pérdida efectiva sufrida, sino también el lucro cesante, las ganancias que se dejaron de obtener como causa de ese evento dañoso. Entonces vemos nosotros cómo en cierta medida, pues se van marcando algunos precedentes en el derecho comparado que van dándole esa autonomía, esa particularidad, ¿verdad?, a el equilibrio económico del contrato, de tal forma de que podríamos nosotros afirmar que en el derecho privado no encontramos una figura que pueda dar lugar inclusive a una indemnización como consecuencia de su configuración. Sin embargo, así como nosotros vemos algunos precedentes que han avanzado, también vemos ciertos retrocesos en determinados fallos, en donde en el caso del laudo Caracol del 2004, hacen una cierta distinción, ¿no? En donde dicen que por situaciones imprevistas, generalmente solo se debe dar lugar a la compensación del daño emergente, pero si hay un incumplimiento, es decir, una situación, una conducta imputable a la administración, sí faculta a la parte afectada también a no solamente reclamar el daño emergente y el lucro cesante. Entonces empezamos a ver ciertas variaciones de los criterios que se habían o se han emitido en ciertos casos en donde se plantea una reparación plena, una reparación integral, y en otros en donde modulan un poco y dicen, bueno, si la situación es imprevisible, es decir, que no es responsabilidad de ninguna de las partes, pues yo puedo reconocer el daño directo, pero si ya hay una conducta generada por la administración pública que puede dar lugar a esa alteración, entonces es bajo esa figura en donde se puede plantear el resarcimiento bajo indemnización. Entonces, lo cierto acá a tener en cuenta que así como ha ocurrido en Colombia, la figura está en boga. La figura es una respuesta también del derecho de la contratación pública que comprende que en el pleno siglo XXI, los retos que presentan los estados cada vez son mucho más complejos, que da lugar a tener una sólida relación con el sector privado, a cogobernar en cierta medida y poder ir desarrollando estructuras complejas que permitan precisamente ir a los países orientados en las metas que en este momento son indispensables en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces vemos brevemente ustedes aquí en pantalla algunos abordajes emblemáticos que se han tenido en Brasil, en México, en Costa Rica, en Chile. Hay una tendencia regional, podríamos afirmar que hay una tendencia regional a reconocer esta figura con una fuerza especial en el derecho público muy diferente a lo que podríamos ver en relaciones privadas, ¿no?
¿Cuáles son los retos y las perspectivas futuras? Y ya casi para ir finalizando, porque me he pasado del tiempo que se me ha asignado, pues definitivamente podríamos decir que la aplicación práctica del equilibrio económico contractual enfrenta problemas comunes, como pueden ser la falta de evidencia clara para justificar los ajustes por parte de la persona afectada, también el hecho de la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de las autoridades. Es necesario mayor predictibilidad jurídica, es decir, yo estoy convencida de que se puede trabajar todavía un poco más en el ordenamiento jurídico, un poco lo que nosotros hemos recogido esta mañana aquí, evidencia esa experiencia práctica que tenemos que llevarla a las reglas de derecho precisamente para impactar en la discrecionalidad de quienes aprueban. El impacto de las nuevas tecnologías en los contratos públicos ofrecen, desde mi punto de vista, una puerta objetiva, y así lo dicen los tratados de libre comercio con capítulos en compras públicas, para mitigar también no solamente la discrecionalidad, sino también la transparencia, ¿no? Y evitar estas situaciones de alteraciones de las condiciones originalmente pactadas. Sostenibilidad en los criterios ambientales del equilibrio contractual, transparencia también en la participación ciudadana, propuestas de mejoras normativas, porque al final esto es un problema que nos impacta a todos, y siempre debe estar orientada a las tendencias internacionales y a los tratados que ha suscrito la República de Panamá. A manera de conclusión de esta breve intervención, en donde he procurado en la medida de lo posible poner en contexto todos los tópicos esenciales, hay un rol determinante de la norma. O sea, la norma aplicable al contrato resulta fundamental también para evaluar la procedencia del restablecimiento del equilibrio económico. Como ustedes han podido ver en esta mañana, pues no es lo mismo que yo tenga un problema en un contrato en donde le aplica la ley 48 del 2011 que tenga en uno de ley 61 del 2017. La aplicación del alcance del ordenamiento jurídico, permitiendo que el equilibrio económico se aplique más allá de los contratos de taxo sucesivo como nosotros lo tenemos a partir de la ley 61 del 2017. El impacto de la conducta administrativa, o sea, saber que ya no solamente son eventos no imputables a las partes o situaciones de caso fortuito fuerza mayor, sino que la conducta generada por la administración puede dar lugar también a este planteamiento. Por lo tanto, tenemos es que desvincularnos de que solamente va a estar asociado estrictamente al concepto de imprevisibilidad. Les agradezco enormemente la participación. Voy a verificar si hay algunas preguntas que tenemos. Veo por aquí, dice, ¿los intereses moratorios se presentan bajo el concepto de equilibrio económico o como intereses considerando que la ley de contratación pública ya la contempla? Sí, es un poco lo que les señalaba, o sea, que hay que tener en cuenta que el planteamiento de la figura va a estar íntimamente ligado a la presencia que nosotros llamaríamos de varios fenómenos, pero el principal, y voy a tratar de ir a esa diapositiva, el principal, señores, a tener en cuenta es la presencia de la alteración de las condiciones originalmente pactadas, ¿sí? O sea, si nosotros no tenemos una alteración de las condiciones originalmente pactadas, pero probablemente tengo derecho a reclamo de intereses moratorios, pues lo planteo bajo esa figura. Pero puede darse el caso, como pregunta la participante, de que se dé una alteración de las condiciones originalmente pactadas y eso, en cierta manera, desencadene también la reclamación de intereses moratorios, ¿no? Algunas entidades, señala aquí, algunas entidades condicionan la solicitud del análisis de equilibrio a que debe ser presentado con un avance de obra mayor al 90%. ¿Esto lo establece la norma? No, no. Como ustedes ven, y aunque teníamos muy poco tiempo, pero traté de exponer ante ustedes mismos y me gustaría que fuera de esta intervención ustedes sembrar en ustedes la duda razonable y que empiecen a revisar cómo ha ido evolucionando la norma a lo largo del tiempo
pues eso no lo plantea el ordenamiento jurídico y una norma reglamentaria no podría tampoco ir en ese ejercicio. Lo interesante aquí a tener en cuenta es que, claro que hay lógicamente una mayor probabilidad de que las condiciones originalmente pactadas se alteren, no de manera inmediata. Sin embargo, nada excluye la posibilidad de que eso pueda suceder. Como les digo, a partir de la Ley 61 del 2017, desde que exista cualquier circunstancia que esté debidamente sustentada, puede ser que ésta se presente de forma prematura, ¿no? Entonces, nada excluye que eso ocurra de esa forma. Dice aquí, existe la posibilidad de presentar el equilibrio contractual después de la fase de ejecución del proyecto. El equilibrio contractual, los tribunales lo han señalado de esa manera, tiene que presentarse en fase de ejecución contractual. ¿Qué salvedad hice yo cuando no se ha dado un cierre administrativo del contrato? O sea, ocurren circunstancias en donde la administración, ya sea que fuerce la liquidación del contrato o por determinados, no se llegó nunca a refrendar una adenda y no se emite formalmente un acta de aceptación final, pues indiscutiblemente eso, el hecho de que yo entre a liquidación no excluye de que el fenómeno se haya configurado. Entonces, si el contratista no tuvo la oportunidad de plantear el equilibrio económico en fase de ejecución contractual y de repente se despierta en etapa de liquidación de contrato, pues jurídicamente no podríamos afirmar de que él no podría plantearlo en esa etapa. La etapa de liquidación, como lo ha dicho la DGCP, es aquella que está llamada para determinar las deudas que hay entre las partes. Sin embargo, si usted no hizo un cierre administrativo, que ya es una conducta patológica y fuerza la liquidación del contrato, pues es la propia administración la que está combinando las cosas. No sé si tenemos más interrogantes o si he pasado alguna por alto. Bueno, creo que hasta ahora no tenemos más dudas por lo que estoy viendo. Me resta nada más decirles que ha sido un placer para mí pues compartir con ustedes esta mañana. Hemos dejado al final de las diapositivas, pueden encontrar mi correo electrónico y pues estamos a sus órdenes para lo que deseen. Muchas gracias a todos ustedes. Que pasen un excelente día. Muchas gracias, doctora. Excelente la presentación, súper interesante, ¿verdad? Y valiosa para las personas que aplican, ¿verdad? O tienen contratos con el Estado definitivamente y definitivamente para ya gestiones más delicadas es necesaria el apoyo legal, ¿verdad? Experto, como es el caso de su persona y de su bufete que lo brinda. Para terminar, nada más, en el sitio web de nosotros, en licitegana.com, ahí pueden encontrar información de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ahora somos unos ejemplos de leads con inteligencia artificial y hoy estamos, como les digo, en una sesión de entrenamiento para grupos o equipos de ventas a gobierno que necesitan tener estos conceptos presentes permanentemente. Ahora, déjenme ver, para los que quieran hacer una revisión de este webinar de hoy con calma, pueden consultarlo aquí en licitegana.com en la sección de noticias y eventos que vamos a publicar en la próxima semana. El webinar va a estar el video aquí listo para que ustedes lo puedan repasar. Y nuestros clientes tienen una biblioteca de cursos de capacitación que van a tener acceso a eso también próximamente. Y para terminar, como siempre hacemos, les pongo en pantalla un sondeo final para personas
participantes del día de hoy que nos han acompañado, agradecerles. Y hay tres opciones. La primera es si tienen deseo de que les enviemos información o que hagamos una reunión para conocer los servicios de Conexis aplicados en Panamá. Tenemos una oferta de cortesía de inteligencia artificial por 3 meses. Eso es bien interesante. Esa es la opción 1. Igual, los mismos servicios, pero para México, República Dominicana o Costa Rica, la opción 2. Y si ya son suscriptores y desean cualquier tipo de asistencia de parte de nosotros, capacitaciones o nuevos usuarios o activar la inteligencia artificial si no está activa todavía en sus... esa sería la opción 3. ¿Okay? Por lo demás, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Doctora, ha sido un gusto tenerla hoy y esperamos que nos acompañe en un futuro pronto en otros temas que sean que nuestros suscriptores puedan proponer o que usted quiera proponer para esta comunidad creciente de proveedores estatales allá en Panamá. Perfecto. Muchas gracias. Por lo demás, a todos, muchas gracias por su participación y quedamos, como siempre, a las órdenes. Les dejo este sondeíto final aquí en pantalla. Nosotros ya nos retiramos para que lo puedan revisar con calma. Muchas gracias y saludos.